Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a estudiar la sección 1.5 que se titula Ecuaciones y el subtema de solución de ecuaciones lineales. Antes de entrar al subtema vamos a discutir uno que otro concepto para familiarizarnos. Por ejemplo, el primer concepto es el de ecuación. Decimos que una ecuación es un enunciado entre dos expresiones matemáticas donde decimos que estas dos expresiones son iguales. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Fíjense que cada expresión matemática está dividida por es igual, ¿ok? O sea, tenemos un lado izquierdo, un lado derecho, tenemos ciertas constantes o números y también tenemos otro símbolo para indicar una variable o otra palabra para variable es incógnita. El objetivo, cuando nosotros tenemos una ecuación, es hallar ese valor de la variable que haga que la ecuación sea verdadera. Esos valores que hacen que la ecuación sea verdadera le vamos a llamar soluciones o raíces. El proceso en el cual nosotros encontramos esos valores de esas variables que hacen que la ecuación sea verdadera, se le conoce como resolver una ecuación. Decimos que dos ecuaciones tienen exactamente las mismas soluciones y esas dos ecuaciones se denominan, en este caso, ecuaciones equivalentes. La estrategia para resolver una ecuación es la siguiente. Nosotros vamos inicialmente a tratar de hallar una ecuación equivalente que sea más sencilla a la previa o a la original, de tal manera que la variable se encuentre sola o aislada en uno de los lados de la ecuación y en el otro lado tengamos una constante. Para llevar a cabo esa estrategia, vamos a seguir estas propiedades de igualdad. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos un enunciado como que esta expresión es igual a esta expresión. Si nosotros le sumamos a cada lado de esta ecuación una expresión constante, o bueno, si le sumamos la misma expresión, lo que nosotros vamos a ver es que esta nueva expresión es equivalente a esta, o sea, va a tener el mismo conjunto solución que la previa. Observen también el segundo caso. En el segundo caso tenemos este enunciado y nosotros decimos que si al multiplicar una expresión matemática a ambos lados, donde esa expresión es distinta de cero, esta nueva ecuación o este nuevo enunciado es equivalente al previo, ¿ok? Al original. Ahora bien, esta es la primera ecuación que nosotros vamos a estudiar en esta sección. Es la ecuación más sencilla, se llama la ecuación lineal. Y observen que en este caso es una ecuación lineal de una variable. Tenemos una variable, la cual podríamos utilizar x. A y b son cualquier número real. O sea, toda ecuación que siga esta forma es una ecuación lineal. Ejemplos de ecuaciones lineales, por ejemplo, estos tres que nosotros tenemos en la columna izquierda. ¿Okay? Observen, estas tres son ejemplos de ecuaciones lineales. Ahora bien, ejemplos de lo que no es una ecuación lineal, pues por ejemplo tenemos estos tres ejemplos que vamos a repasar el por qué no son ecuaciones lineales. Observen que en esta primera ecuación nosotros tenemos un término que envuelve la variable y que está elevado al cuadrado. En ese caso, por tal razón decimos que esta ecuación no es lineal. Observen la segunda ecuación. Tenemos un término radical cuyo radical envuelve una variable. Por lo tanto, esta ecuación no es una ecuación lineal. En este caso también tenemos una ecuación donde uno de los términos es una expresión racional.
que en el denominador contiene la variable. Por lo tanto, esta ecuación no es una ecuación lineal. Bueno, vamos a pasar al primer ejemplo, estudiantes, de cómo resolver una ecuación lineal. Yo voy a... Vamos ahora a la pizarra y observen el siguiente ejemplo. Nosotros tenemos, por ejemplo, 7x menos 4. En la diapositiva hay un error tipográfico, aquí debe decir menos. 3x más 8. Bueno, en este caso lo que nos conviene a nosotros es lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a borrar aquí para dejar más espacio. Fíjense, lo que nos conviene de entrada para resolver esta ecuación es pasar los términos que envuelven x hacia un lado de la ecuación y todas las constantes hacia al otro lado de la ecuación. ¿Ok? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, aquí yo tengo 7x y aquí yo voy a tener 3x. Observen, ¿quién tiene el coeficiente mayor? 3 o 7. En este caso, este término tiene una constante. Esta constante que acompaña a la variable se llama coeficiente. Este término tiene un coeficiente mayor y nosotros queremos traer todos los términos que envuelvan la variable en donde, ¿verdad? En el lado donde esté el término con el coeficiente mayor, ¿ok? En este caso tenemos solamente dos términos con la variable, por lo tanto nos conviene pasar este término hacia el otro lado. Y eso lo vamos a hacer mediante, por ejemplo, la suma, o en este caso la resta, ¿de qué? De 3x, ¿ok? O sea, en ambos lados vamos a restar 3x. ¿Okay? Fíjense de cómo lo vamos a hacer. Lo voy a hacer de esta manera. Restamos 3x y me quedo con algo así. ¿Ok? Entonces ya aquí observen, estos dos términos se neutralizan. Me queda 8. Tengo un negativo 4. Estos dos términos se combinan. Ahora, esta constante vamos a moverla hacia el otro lado, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pues en este caso, sumando 4 a ambos lados. Muchos de estos pasos ustedes los pueden omitir, yo no tengo problema con eso. Pero como es el primer ejercicio, pues estoy escribiendo todos los detalles. Observen que nosotros sumamos una cantidad en ambos lados. En este caso se neutralizan, ¿verdad? Son dos términos, me quedo con x igual a 4 y acá 8 más 4 es 12. Por último, si estamos multiplicando, la multiplicación se deshace mediante la división. Dividimos, esto es 1 y por lo tanto tenemos que x es igual a 2 entre 4, en este caso 3, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el ejercicio nos pide que corroboremos si ese valor es el que hace, por ejemplo, que ambos lados sean ¿qué? Iguales, ¿verdad? Tengan un mismo valor. Por ejemplo, en este caso, yo tengo el lado izquierdo y el lado derecho. Vamos a ver si el lado derecho se compara con el lado izquierdo, por ejemplo, ¿verdad? Aquí nosotros podríamos tener lo siguiente. Yo lo que voy a hacer es que voy a borrar esta parte. Y fíjense que ya nosotros tenemos un candidato para la solución, ¿verdad? Nosotros decimos que esta es la solución. Vamos a ver si eso es cierto. Por ejemplo, en el lado izquierdo, si yo reemplazo la variable por su valor, ¿qué vamos a obtener? Aquí tenemos 3 por 7, 21 menos 4, serían entonces, en este caso, 17, ¿verdad? Esto es igual, es igual. Fíjense que acá 3 por 3 es que 9, ¿verdad? Y 9 más 8, ¿cuánto viene siendo? 17. Fíjense que llegamos
a esta ecuación. Bueno, esta ecuación tiene un nombre. Cuando ustedes tienen una cantidad igual a otra cantidad, ustedes han llegado a la ecuación identidad. Al usted reemplazar este valor de la variable que nosotros decimos que es la solución de la ecuación, y usted, ¿verdad?, evaluar este valor en ambos lados de la ecuación y llegar a la ecuación identidad, esta es la evidencia de que efectivamente este valor hace que ambos lados nos den, ¿verdad?, el mismo valor, o sea, que la ecuación sea verdadera, ¿verdad? O sea, que si ustedes al sustituir llegan a la ecuación identidad, la ecuación es verdadera y esa es la solución. Muy bien. Vamos entonces a continuar. Bueno, en muchas de las aplicaciones que nosotros vemos en la matemática, por ejemplo, envuelven ecuaciones de más de una variable, ¿ok? Pero en ocasiones nos enfocamos o nos interesa solamente una variable y las otras las tratamos como números, como si fuesen constantes. Ese es el caso de este modelo, ¿verdad? O esta ecuación de la ley gravitacional de Newton. Observen, en este caso el ejercicio nos pide que despejemos solamente para la masa de un cuerpo, o sea, M mayúscula, ¿ok? Observen, si nosotros queremos despejar solamente para M mayúscula, lo que es M minúscula, G, R al cuadrado y F, todo eso lo vamos a pretender o lo vamos a tratar como si fuese una constante. Este tipo de ecuación se llama una ecuación literal. Vamos entonces a escribirla en la pizarra para resolverla. Mientras tanto, ustedes pueden intentar resolverla o despejar para M. Bueno, observen entonces, vamos a la pizarra, ¿verdad? Y en esta ocasión nosotros queremos despejar para M mayúscula. O sea, que todas esos símbolos, esas otras variables, las vamos a tratar como si fuesen constantes. Lo primero que nosotros tenemos que entender es que M se está multiplicando por M, dividiendo por toda esta expresión. Ahora bien, esto nosotros lo podemos reescribir. ¿De qué otra forma? Por ejemplo, podríamos reescribirlo de esta manera. Fíjense. En este caso podríamos tener esta G se puede multiplicar por esta M. Y se puede dividir también entre R cuadrado. Y ahora, ¿qué me queda? Acá puedo escribir, a este nivel puedo escribir M. Y aquí voy a colocar un paréntesis. ¿Ok? Ahora bien, para tener más espacio, y voy a borrar de esta manera, y fíjense de lo que yo voy a hacer ahora. Lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo quiero, por ejemplo, yo voy a multiplicar por el recíproco de que de esta expresión en ambos lados, para entonces que aquí al multiplicar por el recíproco de esta expresión me dé a 1 y dejamos a m ya despejada, ¿verdad? Aislada. El recíproco viene siendo r al cuadrado dividido gm y entonces acá voy a tener la misma expresión.
observen ahora que lo que nosotros tenemos entonces es que m es igual a que esto nos da a 1, se cancela, nos da a 1, 1 por m viene siendo m mayúscula, y aquí podríamos tener f, luego r cuadrado, todo dividido, g, m. Y entonces esta sería la fórmula para m mayúscula. ¿Ok? Ya con eso hemos culminado este ejercicio. Recuerden que a este tipo de ecuaciones le vamos a llamar ecuaciones literales. Bueno, vamos entonces para el último ejercicio relacionado a ecuaciones literales. Observen este caso. En este caso tenemos un rectángulo cerrado y esta fórmula que ustedes ven aquí, o esta ecuación literal, describe el área superficial de este rectángulo cerrado. ¿Ok? Observen que A es el área superficial, W viene siendo el ancho, H viene siendo la altura y L el largo. La idea es que este ejercicio nos requiere que nosotros despejemos para W. ¿Ok? Vamos a despejar para W en términos de las otras variables. Por lo tanto, las otras variables las vamos a tratar como si fuesen constantes. Bueno, mientras ustedes escriben el ejercicio, yo también lo voy a escribir en la pizarra. Entonces, bueno, vamos entonces a la pizarra. Y observen lo siguiente, por ejemplo, aquí tenemos W y W, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que nosotros podemos hacer es traer este término hacia el otro lado. ¿Ok? Vamos a traer ese término. Tendríamos entonces A menos tal cosa, ¿verdad? ¿De qué manera lo hicimos? Bueno, restando 2LH en ambos lados. Si yo hago eso, este término entonces se va a ¿qué? Se va a cancelar. Lo otro que nosotros podríamos hacer, observen que estos dos términos contienen W, por lo tanto podemos factorizar ese W, ¿verdad? Por lo tanto, sería entonces 2L del primer término, del segundo término tenemos 2 por H, y luego W acá, ¿verdad? A la derecha. Fíjense que aquí tenemos una multiplicación y la operación que deshace la multiplicación es la división. Por lo tanto, ahora vamos a dividir ambos lados por tal cantidad. Cancelamos y por último nos queda que W es igual a 2LH todo dividido 2L más 2H. Y esta es la fórmula para el ancho correspondiente a ese rectángulo cerrado en términos, ¿verdad?, del largo, de la altura y del área superficial. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y con eso ya hemos culminado este primer subtema de ecuaciones lineales.